Muy bien, pues vamos a comenzar en esta tarde y tenemos el devocional sobre Segundo de Crónicas. Sobre Segundo de Crónicas ya estuvimos mirando acerca de Primero de Crónicas y pues hoy ya comenzamos con el de Segundo de Crónicas. Vamos a Segundo de Crónicas. Vamos a orar y comenzamos en este tiempo. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por cómo tú nos cuidas y nos amas, y gracias que podemos en esta tarde pues mirar sobre este libro, y quiero pedirte pues que tú nos bendigas y sea de edificación para nuestras mentes y nuestros corazones, podamos afianzar nuestra fe más en ti. Te quiero pedir todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. También lo mencioné en los comunicados, pero a partir de enero no estaremos haciendo sobre los libros de la Biblia, sino que estaremos pues un estudio de 10 semanas sobre la vida de Jesús, ¿vale? Así que cada uno de esos estudios será Jesús y algún tema, Jesús y el dinero, Jesús y las mujeres, Jesús y la enseñanza. La única cosa que va a cambiar un poquito será que os pediré, ya que será una clase que será grabada, que no haya intervención, como muchas veces hacemos, de pues que alguien dice algo o pregunta algo durante el tiempo, sino que si tienes una pregunta, pues lo reservaremos para el final, que podamos pues editarlo, el vídeo, si hace falta, ¿vale? Porque como esto lo verán más hermanos, pues también pues para no meter cosas que quizás no están en ese momento, ¿vale? Si os parece bien, ¿de acuerdo? Pero eso ya será en enero, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar en este pequeño estudio, en este devocional. Y por siglos, filósofos y teólogos han luchado con el problema del dolor. En términos simples, este se puede expresar de esta forma: si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Parece que la existencia del sufrimiento niega o el amor o la omnipotencia de Dios. Hace una década, el rabino Harold Kushner, quien perdió a su propio hijo, trató de responder a esta pregunta en un libro que se vendió en muchísimas copias, que se llama Cuando le pasan cosas malas a la gente buena. Y su patética respuesta fue que Dios es bueno, pero no es lo suficientemente fuerte para erradicar el sufrimiento. Otros han negado la bondad de Dios, concluyendo que es un tirano sádico. Y tal visión difícilmente inspira confianza e intimidad con Dios. El problema, por supuesto, no es meramente filosófico, sino pues realmente es profundo. Y, perdón, que se me ha ido ahí la diapositiva, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí es donde tenemos esta cuestión. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Y no es un problema meramente filosófico, ¿verdad? Porque si yo tuviera que preguntaros aquí, ¿cuántos de vosotros habéis pasado alguna vez por alguna situación mala? ¿Verdad? No hace falta que levantéis la mano, no hace falta, porque vais a levantar todos la mano, ¿verdad? Todos hemos pasado en algún momento por alguna situación que dijéramos: no estoy en mi mejor punto de mi vida ahora mismo, ¿verdad? Aunque quizás tu situación comparable con la de otro, tú dices, pues no es tan mala como la del otro, pero es una situación mala, ¿no? Y a todos nos ha pasado que nos enfrentados a diferentes pruebas. Y es esencial, si queremos caminar con Dios y crecer en la vida cristiana, que comprendamos y aceptamos la perspectiva de Dios sobre por qué le pasan cosas malas a la gente buena, ¿vale? Ahora, vamos a mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Escucha lo que dice. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó todo lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, ¿no?
Y uno esperaría que el siguiente versículo dijera: después de estos actos de fidelidad, Ezequías vivió una vida larga, próspera, sin problemas. ¿Sí? Y eso es lo que pone, ¿verdad? Capítulo 32, versículo 1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Qué extraña recompensa para la obediencia de Ezequías. ¿Por qué no intervino Dios para evitar que este buen rey y este pueblo pasaran por esta prueba difícil? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? La respuesta a eso, si miras en el versículo 21 del capítulo 32, mira lo que dice el capítulo 32, versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes de los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Dónde está Dios? Está donde siempre está, en su trono. Dios no se mueve de su trono, Dios sigue allí, en su trono. De hecho, durante esta prueba, vemos aquí en el versículo 21 que el ángel del Señor destruye al ejército asirio de modo que no conquistan a Jerusalén. Los relatos de Segunda de Reyes 18 y Isaías 37, que corroboran este mismo pasaje, nos dicen que habían 185.000 soldados asirios, o sea, la población de Tarrasa estaba acampada alrededor de Jerusalén. Y fueron aniquilados en una noche. Y para hacer ese trabajo, el Señor ni siquiera se molesta de levantarse de su trono, envía un ángel. No hace que 100.000 ángeles vengan y vayan en contra de los 185.000 asirios. No, un ángel enviado por el Señor mata a 185.000. Dios simplemente apartó al poderoso Sennacherib como quien quita a una hormiga. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta ¿dónde estaba Dios cuando Sennacherib invadió a Judá? Es obvia. Dios estaba sentado en su trono. Dios estaba allí donde siempre está. Incluso en los momentos difíciles, incluso en los momentos de prueba, incluso en los momentos que decimos ¿dónde estás, Dios? Está allí, en el mismo sitio. Está en su trono, observando cada movimiento de este orgulloso rey. Pero eso plantea otra pregunta. ¿Por qué Dios no envió a su ángel para acabar con el ejército de Sennacherib antes que causara todos los problemas de Ezequías? ¿No? Si Dios pudo hacerlo después, ¿por qué no lo hace antes? Y le ahorra todo eso a Ezequías, ¿no? Te lo podrías plantear tú también, ¿no? Bueno, si Dios quiere que haga esta obra en mí después y lo va a hacer igualmente, ¿por qué no lo hace después y nos ahorramos todo el problema? Bueno, más personalmente, ¿no? Es como nos planteamos nosotros las cosas. ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por pruebas? Lo que os pregunté antes, ¿quién no ha pasado por una prueba? ¿No? Bueno, antes os pregunté quién ha pasado por una prueba, pero todo el mundo ha pasado por prueba. ¿Y si el resultado va a ser el mismo? ¿No? Que Dios tiene crecimiento para mí, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay 4 razones, y es lo que vamos a ver en esta tarde, ¿vale? ¿Por qué Dios permite que pasemos por pruebas? Y vamos a ver estas 4 razones que vemos aquí en nuestro texto. La primera es esta. Dios permite las pruebas para motivarnos a fortalecer nuestras defensas contra el mal. Mira en 2 de Crónicas 32, capítulo 32, versículo 1. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Hasta ahí lo hemos leído, ¿no? Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad
Y ellos le apoyaron, y entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes, y el arroyo corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y vaya, se puso manos a la obra, ¿sí? Empezó a emprender cosas, empezó a hacer cosas que antes podría haberlas hecho, pero no las había hecho. ¿Y te pasa eso a ti o no? Cuando te viene una prueba, te pones manos a la obra, ¿verdad? Te pone una prueba, por ejemplo, alguien viene a casa a visitar. Te pones a limpiar, ¿verdad? Te dices, esto va a quedar, o quizás no, espero que sí, ¿no? Pero por lo menos donde vaya a estar el invitado o la invitada, ¿verdad? El comedor en general. Y después, si vienen con niños pequeños, a veces los niños pequeños empiezan a subir a las habitaciones donde no has ido a limpiar, ¿verdad? Y es como, no abran mucho la puerta, por favor, porque se va a ver todo el desastre por ahí. Pero ¿qué es lo que se veía aquí? Ezequiel, que venía Senaquerib, pues se pone en manos a la obra y se pone a construir, se pone a cegar las fuentes. Eso quiere decir que, pues donde iban el agua, cerraron por ahí para que el agua no la tuvieran, sino que pasó por otras partes, ¿no? El túnel de agua que construyeron los hombres de Ezequías fue descubierto por arqueólogos en el 1880 y es una hazaña increíble de ingeniería. Cavaron a través de roca caliza con herramientas manuales en extremos opuestos, a 520 metros de distancia, medio kilómetro, haciendo túnel, escarbando con instrumentos manuales. Una inscripción encontrada describe cómo los trabajadores finalmente estaban a 1,5 metros el uno del otro y pudieron oír sus voces. Se encontraron, no es como los dibujos animados, ¿no? Que se van oyendo las voces y después más a la distancia y están haciendo... No, ellos se encontraron. Siguieron abriendo paso hasta completar el túnel y llevar el agua del manantial a la ciudad. Habían desviado ese agua para que entrara directamente. También repararon esos muros rotos, fortificaron la ciudad para el ataque. Y aquí hay dos lecciones para nosotros. O sea, dentro de que tenemos que motivarnos para fortalecer lo que tenemos las defensas, hay dos cosas específicas dentro de este punto. Primero, el momento para prepararse para las pruebas es antes de que lleguen las pruebas y no después, ¿sí? O sea, mira lo que dice Proverbios 24:10. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para poder ser fuerte en el día del trabajo, tienes que hacer fuerza el día antes del día de trabajo. ¿Sí? Y el hermano Daniel se ha olvidado que está en primera fila, ¿vale? Pero es así, ¿verdad? Cuando a mí me pasó en el gimnasio el otro día, el jueves creo que fue, estaba en unas máquinas, digo, voy a intentar esta, porque había visto a otro hombre haciéndola, y es una máquina que coges unas cuerdas así y te pones así, y entonces tiras de esta forma, y aún me duele, lo acabo de hacer y aún me duele, ¿vale? Porque ese músculo no lo practico, ¿verdad? Y cuando lo practiqué de esa forma, al principio pensé, mira qué bueno, y cuando llegué a casa y tuve que coger, no me acuerdo, un plato o algo así, ¡ah! ¿Por qué? Porque ese músculo no estaba preparado. Entonces, para que esté preparado, ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Jordi está dándose cuenta que hay músculos en su cuerpo que no existían, no sabía que existían, ¿verdad? Y esto es lo que nos pasa a todos. Pero el momento para prepararnos para las pruebas no es en el día de la prueba, ¿no? Es como, nos vamos a casar. Bueno, antes de que te cases, prepárate. ¿Sí? Sí, Jordi se ha reído también ahí con esa, ¿verdad? Sí. Vas a aprender mucho después cuando te cases, pero antes, ¿verdad? Es un buen momento para ir aprendiendo, para prepararte. Después van a haber cosas que no te esperabas. Estás para emprender un viaje. ¿Qué es lo que vas a hacer? Planificas, ¿verdad? Por lo menos algunos de nosotros planificamos, ¿sí? Vas a tener un hijo, ¿qué vas a hacer? Planificas a ver cuáles son las directrices que Dios tiene para la crianza de los hijos. Hay tantas cosas que podemos planificar y podemos prepararnos.
es mejor usar el día presente para prepararse para el día de la angustia. Puedes estar seguro de esto. En algún momento, alguna clase de Senaquerib va a invadir tu vida. Puedes estar seguro de ello. Si no estás echando raíces profundas en Dios ahora, no podrás mantenerte firme en la tormenta y vas a estar de un lado para otro. ¿Y ahora qué hago? Lo segundo tiene que ver también con lo que has hecho previamente. Es no confiar en tus preparativos, ¿no? Aparentemente, algunos en Judá, a la luz de Segunda de Crónicas 7 al 8, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo de Asiria, con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En Isaías 22 nos habla de que algunos parecía que estaban diciendo, bueno, nosotros ya estamos listos, ¿no? Y puede pasar que, porque estás tan bien preparado, ¿qué te pasa cuando estás muy preparado? Que vengan, ¿no? El orgullo, ¿no? Que vengan. Se van a encontrar con alguien preparado, ¿sí? Y ya van a ver, ¿sí? Lo bien preparado que estoy. Y este es el problema que muchas veces tenemos, ¿verdad? A veces este es nuestro problema, de no estar preparado. Otras veces nos preparamos tanto que se nos mete aquí arriba de que en nuestra fuerza vamos a poder combatir. Ahora, ¿quién obtuvo la victoria? Fue el Señor, ¿vale? O sea, no hubo nadie ni nada que llamara a ese ángel y que matara a los 185.000, ¿vale? Del pueblo de Israel. No hubo. Prácticamente no lucharon. No lucharon, ¿sí? Básicamente. La preparación y la planificación son buenas, pero no debemos confiar en estas cosas. Todos debemos desarrollar el hábito diario de estar en el Señor, estar en su palabra, estar en oración, fortaleciendo nuestras vidas contra el enemigo, pero debemos estar atentos a no confiar en nuestro conocimiento bíblico o en nuestros tiempos de devociones o en algún método en lugar de confiar en el Señor mismo. El enemigo es sutil y tratará de que confiemos en cualquier cosa que no sea en Dios mismo. No, tú ya puedes, tú ya eres muy hábil, tú ya te has preparado mucho, tú ya sabes mucho, tú ya estás muy dispuesto para... Y podemos creernos a nosotros mismos ya súper capaces. En vez de decir, Señor, tú me has ayudado a estar capaz, pero confío exclusivamente en ti. Saber que vendrán pruebas debería motivarnos a fortalecer nuestras defensas, pero a humillarnos, a saber de que no depende de nosotros. Y eso es difícil, porque te estás preparando para estar listo, pero sabes que no depende de ti. Y parece incoherente eso, ¿verdad? Porque dices, bueno, entonces nunca estaré lo suficientemente preparado. No, tu deber es estar tan preparado como puedas, con toda la armadura de Dios. Pero la dependencia es exclusivamente de Él. Bueno, el segundo punto es que Dios permite las pruebas para aumentar nuestra confianza en Él. Las pruebas o fortalecerán tu fe en Dios o la destruirán. No permanecerás en el mismo lugar. ¿Perdón? ¿No vendría siendo el tercero? ¿Tercero? No, porque... ¿Tercer punto? Sí. No, porque en los otros dos, o sea, mira, ¿ves? El número 1, este sería el primer punto, ¿vale? El primer punto es que Dios permite las pruebas para motivarnos a fortalecer nuestras defensas contra el mal, contra el enemigo. Y los otros dos eran subpuntos, o sea, sería 1A y 2A, ¿sí? Que serían estos dos de aquí. El prepararse, ¿qué he dicho? Bueno, 1A sería este y 1B sería este, ¿sí? Que sería A y B. Y ahora iríamos al punto 2, ¿sí? ¿Bien? Y ahora iríamos al 2, punto 2. No, el 1B era el recuadrito segundo que hemos puesto. El hecho de que
nuestra confianza depende de Dios. No en nuestras capacidades. Sí. Entonces Dios permite las pruebas para aumentar nuestra confianza en Él y está claro que estaban preparados para guerra. ¿Sí? Ezequías, de hecho, les llama, ¿no? Y les dice, bueno, tenéis que estar preparados. Sennacherib les envía, ¿no? Les envía una carta mofándose. Les reta. Se les reta. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová, nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? O sea, aquí Sennacherib está yendo a la raíz en contra de Dios, pero en contra también de Ezequías, ¿no? Porque quizás había alguien que había dicho, ahora tenemos menos opciones de dioses, tenemos ahora solo un Dios, porque Ezequías ha quitado todo esto y quizás había alguien que estaba titubeando, ¿no? Acerca de seguir a Dios o seguir a los Baales. Y aquí estaba intentando socavar la confianza en Dios. La Escritura es clara en nuestra necesidad principal de un tiempo de prueba es depender solo de Dios y resistir las mentiras del enemigo. ¿Sabes que en el momento de la prueba es cuando va a venir el enemigo para empezar a decirte cosas que son falsas? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en medio de una prueba y te viene algo o te viene alguien y te empieza a decir algo que no es verdad? Y a veces puede incluso comenzar con Dios. A ver si recuerdas esto, seguro que sí. ¿Con qué Dios ha dicho? Primeras malas palabras, ¿sí? Con que Dios ha dicho, no podéis comer de todo el árbol. ¿Qué está haciendo ahí? Socavando la confianza en Dios. Cuando te rebelas contra un tirano, te va a visitar muy rápidamente. Algunos cristianos nuevos se sienten sorprendidos por esto. Confían en Cristo y de repente todo está yendo muy bien y de repente, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Les pasa algo que les hace tambalear, les hace pensar, bueno, ¿en qué he creído yo? ¿En quién he creído yo? Cuando te enfrentas a una prueba, Satanás te susurra. Si tu Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué te está pasando esto? Yo no lo llamaría esto bueno, ¿verdad? Y tu pastor te dice que confíes en Dios. Tu Biblia, estás leyendo y estás viendo que las cosas les van mejor a la gente y a ti no te está yendo mejor, a ti te está yendo peor y te empieza a decir cosas así. Resistir a Satanás confiando en Dios es precisamente lo que la Biblia nos dice que hagamos cuando nos enfrentamos a pruebas. Ahora, ¿qué quiere decir confiar? ¿Vale? Ahora iremos al punto 2a y después punto 2b y punto 2c también, ¿vale? Así que, por si acaso alguien está tomando notas aquí, ¿qué quiere decir confiar? Pues confiar en Dios significa someterse a su soberanía sobre tus pruebas. Solo tienes dos opciones. O Dios es soberano sobre algo como Sennacherib o como sea que se llame tu prueba, o estaba de vacaciones y esta prueba va a alterar su voluntad soberana. O sea, o Dios sabe lo que está haciendo, o Dios está ausente. Tienes esas dos opciones, ¿sí? Y si concluyes que Dios es soberano sobre tu prueba, entonces tienes dos opciones más. O te sometes o te rebelas, ¿vale? Entonces, otra vez, volvemos al principio. Si en tu prueba piensas, Dios es soberano o Dios está de vacaciones y Dios no sabe lo que está haciendo. Y esa es la primera cosa. Si reconoces que Dios es soberano, entonces ahí tienes dos opciones. O te sometes o te rebelas. Y rebelarte, pues, tiene la imagen de
decir, no es justo. ¿Por qué yo? Después de todo lo que he hecho yo por ti, ¿cómo es que tú me tratas a mí así? Pero si miras lo que Ezequías dice al pueblo, no hay ninguna palabra así que salga de su boca. De hecho, me encanta cómo habla él. Dice en el versículo 7, dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Ahora, yo nunca me he enfrentado a 185.000 personas, ¿sí? No me he enfrentado ni a 10, pero, ¿sabes? ¿Te lo imaginas? Y de hecho, bueno, hablaremos de esto en un segundito, pero él anima al pueblo. Él no está diciendo Dios nos ha dejado. Él está diciendo fortaleceos, animaos, porque Dios está con nosotros. Y aunque tengamos que pasar por esta prueba, Dios sigue estando con nosotros. En medio de esta prueba. No librándonos de esta prueba, sino en medio de esta prueba. Entonces, el primer punto es que significa someterse a su soberanía en tus pruebas, pero también el punto 2b es confiar en Dios, significa reconocer a Dios como la fuente de tu fortaleza. Aquí Ezequías no está diciendo, que nos hemos preparado, hemos cortado el agua, hemos hecho un túnel, hemos hecho espadas y escudos, y todo eso era verdad. Todo eso era verdad. Se habían preparado. Pero Ezequías no pone su confianza en cómo se habían preparado, pone su confianza en que Dios estaba con ellos. Confiar en Dios no es algo pasivo y etéreo. Etéreo me refiero a que no es tangible. Es activo, es específico. Supongamos que tienes un problema abrumador. Vaya, Sennacherib y su ejército eran un problema abrumador. Algunas obras de arte recuperadas en las ruinas de Nínive representan el asedio de Sennacherib a Laquis, que tenemos en 2 de Crónicas 32:9, y mientras sitiaba a Laquis, ¿sí? Pues de ese momento tenemos, de las ruinas de Nínive, tenemos, no sé cómo llamarlas, pero de los muros, grabados o esculturas, ¿no? Pero que eran horribles. Los soldados habían derribado las murallas con enormes máquinas de guerra, varios prisioneros están empalados en estacas, otros están siendo degollados vivos. O sea, no era un ejército agradable, ¿vale? Que te asediara, vaya. Era un problemón, era algo gordo. Y es una cosa decir que confiamos en el Señor cuando todo más o menos nos está yendo bien, y es otra decir que confiamos en el Señor cuando tienes un ejército que está a punto de hacerte cosas horribles, llamándote a la puerta. Y aquí es lo que están haciendo. Están poniendo su confianza, pero reconociendo no en sus propias fuerzas, no en, que nos hemos preparado, nos hemos leído 3 libros acerca de cómo hacer esto. Hemos estado haciendo un estudio. Sí, eso está muy bien y es necesario prepararse. Pero es que la confianza final es reconocer que no es en tu fuerza, sino que es en Dios. No podemos estar seguros, pero es posible que el Salmo 46 haya sido escrito enfrentándose a una situación así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos cuando ¿qué pase? Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa situación a mí no me gusta. O sea, yo me he acordado que en un campamento nos memorizamos este salmo
Y yo me quedaba por la noche, me lo estaba imaginando, ¿no? O sea, los montes al corazón del mar, eso quiere decir que la montaña se está yendo al mar, eso es un cataclismo bestial. Y dice, Dios es mi amparo y fortaleza. Es que estoy fundamentado en Dios. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Y todos los versículos de antes estaba hablando acerca de movimiento, ¿sí? Está hablando acerca de movimiento. Y después dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Me encanta. Porque dice, no, es que mi fortaleza está en Dios. Y Él no será conmovido. Yo quizás de aquí no estaré dentro de un rato, pero Dios no se mueve. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz. ¿Qué hace la tierra? Se derritió la tierra, dice. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, confiar en Dios significa someterse a su soberanía sobre tus pruebas, y confiar en Dios también quiere decir reconocer a Dios como fuente de tu fortaleza. Pero también quiere decir que echas tus cargas sobre Él en oración para su gloria. En las otras narraciones, en Segunda de Reyes y en Isaías 22, nos habla de que el rey Ezequías tomó la carta amenazante de Senaquerib, y ¿sabéis lo que hizo? Se fue al templo y se postró sobre Dios, delante de Dios, y oró sobre estas cartas. El punto central de su oración no fue, Señor, ayúdanos a salir de esta prueba para que podamos ser más felices. Más bien fue, en 2 de Reyes 19, podéis leerlo, del 14 al 19, dice, Jehová, líbranos ahora de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué es lo que estaba preocupado Ezequías? Estaba preocupado de la honra de Dios, porque los otros habían hablado mal de Dios. Habían dicho de que Dios no era Dios. Cuando ores en un tiempo de prueba, ya sea por ti mismo o por otros, asegúrate de que la gloria de Dios sea el objetivo de tu oración. A veces nos puede pasar esto, ¿verdad? Que alguien nos dice, tal persona está enferma, tal persona le está pasando esto, y nuestra reacción inmediata casi es orar, Dios, sácales de eso. Lo veníamos hablando en el coche esta mañana. Sácales de esa prueba porque es una prueba mala. Pero quizás Dios quiere usar esa prueba en la vida de esa persona por alguna razón. Y ya sé que cuesta más orar, Señor, yo no sé por qué esta persona está pasando por esto, pero te pido que tu nombre sea glorificado en su vida a través de esto. Eso cambia radicalmente cómo oramos y cómo incluso pensamos acerca de las tribulaciones y las cosas que les vienen a las personas. Porque muchas veces, ¿qué es lo que al final nos pasa? Que pensamos, bueno, es que me ha pasado esto porque yo he hecho no sé qué otra cosa, ¿verdad? Y pensamos que Dios está diciendo, pues te has portado mal, pues ahora te va a venir este castigo y te voy a dar una enfermedad, te voy a dar no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y las personas piensan que eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Dios me está castigando, Dios. ¿Pero qué quiere hacer Dios a través de esto en mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios a través de esto en tu vida? Entonces, tengo que confiar en Él echando, como dice Primera de Pedro, toda mi ansiedad, todo lo que me preocupa de esta situación, tengo que echarlo sobre Él, sometiéndome a lo que traiga gloria a su nombre. Así que Dios permite las pruebas para motivarnos a fortalecer nuestras defensas contra el mal y para aumentar nuestra confianza en Él. Esos son los dos puntos que hemos visto hasta ahora. Tercer punto. Dios permite las pruebas para enriquecer nuestra experiencia de su salvación. Dios nos ha otorgado una salvación, pero a veces, ¿cuántas veces gustamos o no? Disfrutamos o no de esa salvación. Israel se fue a dormir, si es que durmieron algo,
al borde de la aniquilación, rodeados por 185.000 soldados, se levantan por la mañana rodeados de 185.000 cadáveres. Imagínate el alivio, la alegría de esa mañana. ¿Te has enterado? ¿Cómo que sí me he enterado? Es que, imagínate cómo estaban. Agradecidas a Dios. Y una razón por la que muchos, especialmente aquellos criados en hogares cristianos, tenemos una fe tibia, digo tenemos porque me incluyo aquí, que muchas veces nos cuesta ser agradecidos porque no vemos de dónde, de lo tan malo, que quizás otra persona que ha estado viviendo en el mundo durante mucho tiempo, han sido rescatadas, no sé si me explico o no, ¿no? Entonces nos cuesta de realmente estar ahí, ¡wow! Mira esto, mira, es como una persona que no ha tenido nunca el privilegio de, yo qué sé, un coche, ¿no? Y se monta en un coche y todo, está apretando todos los botones, ¿verdad? Porque para ellos es algo tan inusual y tan maravilloso. Y para algunas personas la salvación es así. Como dice Harry Blamires en su libro Recobrando la mente cristiana, en la página 16 dice, ¿cuál es la experiencia de la conversión? Es como abrir un libro un día y decir, ahora entiendo, de ahora en adelante guiaré mi vida por estos preceptos. No. Si debemos confiar en los hombres y mujeres de verdadera fe, el alivio sentido después de la conversión es como el de alguien que ha sido salvado de ahogarse, visto luchando en el mar, levantado de un helicóptero y colocado ahí jadeando. El convertido no habla como si hubiera logrado algo, dominando alguna verdad difícil, resuelto algún problema o alcanzando alguna nueva perspectiva. Habla como alguien arrancado de las entrañas de la destrucción por la vigilancia, el cuidado y el amor indescriptible de un Salvador. Sus emociones son de alivio, de gratitud y de un compromiso total con aquel a quien le debe todo. Tal vez Dios te ha dado lo que consideras una recompensa extraña por tu obediencia a Él. Algún Senaquerib ha invadido tu vida. Confiarás en Él sabiendo que a su tiempo, ya sea en esta vida o en la eternidad, Él obrará todo para bien. Si te arrojas a Él sometiéndote a su mano soberana, ¿usará tales pruebas para moldearte a la imagen de su Hijo? Acuérdate, el Señor Jesucristo, nos dice Hebreos 5:8, aprendió la obediencia a través de sus padecimientos. Ahora, ¿os acordáis que tratamos ese versículo? Es muy difícil ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor Jesús aprendió obediencia? Él fue a través de todas estas pruebas y encontró cómo era que había que hacer este camino. Y este camino nos da el ejemplo a nosotros de cómo hacerlo. Nuestro problema es que nuestra naturaleza caída y orgullosa nos hace pensar de que somos capaces de tratar las cosas por nosotros mismos, ya sea entrar al cielo por nuestra propia bondad o enfrentar a pruebas con nuestra propia astucia. Entonces Dios tiene que humillarnos, hacernos desesperar incluso de la vida, como dijo el apóstol Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces, cuando Él nos libra, nos regocijamos en su salvación, no en nuestra fuerza. Dios permite las pruebas para motivarnos a fortalecer nuestras defensas contra el mal, para aumentar nuestra confianza en Él, para enriquecer nuestra experiencia de su salvación y, finalmente, Dios permite las pruebas para humillarnos bajo su poderosa mano. El pecado de la raza humana, el mayor pecado, el pecado raíz, es el que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero a mí me da la impresión de que el pecado subyacente en la humanidad es el orgullo. Este se manifestó incluso en un buen hombre como Ezequías. No lo hemos leído, pero en el capítulo 32, versículo 25, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón.
vaya hombre, mira que habíamos ido bien, Ezequías. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros exactamente lo mismo, verdad? Que hacemos el bien, y hacemos el bien, y hacemos el bien, y estamos yendo bien, y decimos, qué bien que estoy yendo, ¿verdad? Y al final, no es lo que Dios ha hecho en ti, no es la bondad de Dios en tu vida, al final eres tú. Y Dios tiene que enviar una prueba para humillarte otra vez. Y dices, otra vez estamos aquí. Mira que lo había aprendido bien esa última vez, pero no lo había aprendido lo suficientemente bien. Más tarde, cuando los enviados babilonios vinieron a preguntar por la señal milagrosa que Dios había hecho al hacer retroceder, en lugar de dar el testimonio del gran Dios que hizo tal cosa, Ezequías les muestra sus riquezas. Les dice, mirad todo lo que tengo yo. Cayó en el orgullo. Pero si un buen hombre como Ezequías cae en el orgullo, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer también, ¿verdad? Y nos pasa. Dios tiene que enviar pruebas para recordarnos que incluso las personas buenas no son esencialmente personas buenas. Cuando las pruebas golpean a una persona buena, tendemos a preguntar, si Dios es todo amor y todo poder, ¿por qué un buen hombre como este sufre? Comenzamos a pensar que las personas buenas tienen algún tipo de derecho delante de Dios por su bondad. Pero necesitamos recordar que cuando hablamos de una persona buena, estamos hablando solamente desde una perspectiva humana. Solo Dios es verdaderamente bueno. La perspectiva de Dios sobre la raza humana es lo que nos dicen Romanos 3, del 10 al 12. No hay justo, ni siquiera Ezequías. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando empiezo a pensar que Dios me debe una vida libre de problemas debido a mi rectitud, más me vale pensar de otra forma. Dios no me debe nada más que el infierno por mi pecado. La pregunta, Dios, ¿cómo puedes permitir que esto me pase a mí? Es una pregunta equivocada. La pregunta correcta es, Dios, ¿por qué no me has borrado de la faz de la tierra por mis pecados? Aunque a los ojos de los hombres pueda ser una buena persona, ante tu santa presencia estoy lleno de toda inmundicia y solo merezco tu juicio. Y es un recordatorio saludable y útil. ¿Por qué? Porque nos mantiene humildes, nos mantiene con los pies en la tierra, nos mantiene sabiendo de que somos necesitados, que tenemos que estar en conexión con Dios, con su palabra, sabiendo que Él es la fuerza de nuestra fuerza. Él es la fuente de donde vamos a sacar nosotros, no de nosotros mismos, porque nosotros podemos llegar hasta un punto donde decimos, pero todos necesitamos su gracia o pereceremos justamente. Nadie puede exigir su bendición como si fuera un salario merecido. Dios permite las pruebas para bendecir a los pecadores que se arrojan a Él. Las pruebas nos motivan a fortalecer nuestras defensas contra el mal, aumentan nuestra confianza en Dios, enriquecen nuestra experiencia de su salvación, nos humillan ante Él y así podemos apreciar su gracia abundante. Es posible que Dios te haya dado lo que consideras una recompensa extraña por tu obediencia hacia Él. Algún Senaquerib ha invadido tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en Él, sabiendo que a su tiempo, ya sea en esta vida o en la eternidad, Él obrará todo para bien? Si te arrojas a Él sometiéndote a su mano soberana, Él usará estas pruebas para moldearte a la imagen de su Hijo. Que el Señor nos ayude en esta semana a poner esto en práctica. Señor y Padre Celestial, pues te queremos dar gracias por tu palabra, gracias por las lecciones que podemos aprender, aunque son difíciles, y nuestro orgullo pues se ve afectado y no nos gusta, pero te quiero pedir pues que en este día tú nos ayudes a poder dejar de un lado nuestras propias
invenciones, nuestros propios méritos y confiemos exclusivamente en ti, Señor. Pongamos nuestra confianza solamente en aquello que tú puedes proveer para nosotros. Gracias porque tú siempre das una mano para sacarnos, aunque no nos saques de la prueba, aunque no nos saques de esa tribulación, como les pasó aquí a este pueblo, pero podemos estar confiados de que tú siempre sabes lo mejor y podemos reconocer tu soberanía, incluso en medio de las pruebas. Te quiero pedir, por si hay alguien que está pasando en estos momentos por alguna cuestión difícil que no sepamos, que tú les sostengas, Señor, y estés con ellos. Te quiero pedir muy especialmente, pues, por Catherine, de allí de Escocia, pues que estés con ella, Señor, que la fortalezcas, que le des de tu paz, que no dude de ti, Señor, pero que pueda mantenerse firme. Y así con tantas personas, Señor, que pues están atravesando por momentos tan difíciles en sus vidas, y para los que no estamos pasando por algo así en nuestras vidas en este momento, ayúdanos a poder prepararnos para ese día, ayúdanos a preparar nuestro inventario espiritual para poder confiar plenamente echando nuestras cargas sobre ti cuando llegue el momento. Te quiero pedir todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.